Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre las técnicas electroquímicas y mediante un análisis profundo, didáctico y riguroso de OCP, polarización potenciodinámica y espectroscopía de impedancia electroquímica, E y S. Nosotras somos del grupo F, cuatrimestre número 2. Nuestro docente a cargo es la doctora Adriana y pues comencemos. Para entender cualquier técnica electroquímica, de forma lógica debemos comenzar por el escenario físico, fundamental, la interfaz electrodo-electrolito. Cuando sumergimos un conductor eléctrico, un metal, en un conductor iónico, una solución salina o ácida, la superficie del metal no permanece inerte. Los átomos del metal interactúan espontáneamente con el líquido, generando un reordenamiento de cargas a escala nanométrica. Es muy útil visualizar la frontera interfacial como un condensador o capacitor natural. La superficie del metal adquiere una carga eléctrica y en la solución los iones de carga opuesta, las moléculas de agua orientadas se alinean frente a ella. Este fenómeno físico se conoce formalmente como la doble capa eléctrica, descrita mediante modelos clásicos de Helmholtz, Gouy-Chapman y Stern-Graham. Es una estructura interfacial que se encuentra en el límite entre el electrodo y el electrolito. Hay modelos que se encargan del estudio de la interfaz de electrodos y electrolito, como el modelo de Helmholtz, donde los iones forman una capa compacta y rígida directamente sobre la superficie de un electrodo. Existe una separación entre las cargas que es fija, determinada por el radio iónico y la distancia mínima de aproximación. Existe la limitación de que no explica bien la movilidad de los iones de la distribución difusa de una solución. También tenemos el modelo de Gouy-Chapman, que introduce una idea de una capa difusa, donde los iones no están pegados rígidamente, sino distribuidos en el electrolito. Esta densidad de carga disminuye gradualmente conforme nos alejemos del electrodo y explica mucho mejor los fenómenos dinámicos, pero esto puede sobreestimar la acumulación de iones cerca de la capa de superficie. Y por último tenemos el modelo de Stern-Graham, que es una combinación de los dos anteriores, que contiene una capa interna compacta como Helmholtz, con iones absorbidos directamente, y una capa difusa externa como Gouy-Chapman, donde los iones se distribuyen gradualmente. La capacitancia de doble capa C con subíndice D es la que mide la capacidad de la interfaz de electrodo-electrolito para almacenar la carga eléctrica. Se estudia la superficie del electrodo. Para entender esto, supongamos que funciona como un condensador natural entre la frontera del metal con la solución, y este refleja cómo se organiza una carga de interfaz y cómo se responde al sistema de perturbaciones eléctricas. También tenemos la resistencia a la transferencia de carga, R con su índice Ct, que se encarga de medir la dificultad que tienen los electrones para cruzar la interfaz entre un electrodo y un electrolito. Los valores dependen totalmente de la cinética de la reacción electroquímica. La diferencia fundamental entre las tres técnicas que estudiaremos radica en cómo interactuamos o perpetuamos esa doble capa electroquímica. En el OCP no aplicamos ninguna fuerza eléctrica externa, simplemente medimos el estado natural del sistema en reposo. En la polarización potenciodinámica forzamos al sistema modificando el voltaje de manera continua para evaluar su límite de reacción y velocidad de destrucción. Y en E y S aplicamos una perturbación suave y senoidal a diferentes velocidades o frecuencias para desglosar cada componente físico del sistema. Comencemos con el potencial de circuito abierto, conocido por sus siglas en inglés como OCP, Open Circuit Potential, el potencial en reposo en palabras simples. El OCP funciona como un termómetro eléctrico del sistema en el que colocamos un termómetro en un líquido y este mide la temperatura sin calentar ni enfriar la sustancia. De forma análoga, el OCP también mide el voltaje en reposo sin inyectar ni extraer corriente.
Desde el punto de vista técnico, tal como explica García Mendoza y Beis Reyes en el capítulo 4 de su obra, así como Barr y Faulkner, el OCP es la diferencia de potencial eléctrico medido entre electrodo de trabajo y en electrodo de referencia cuando la corriente externa en el circuito es estrictamente cero. Es fundamental comprender que I con índice EXT es igual a 0 no significa la inactividad química. Lo que sucede es que se alcanza un estado de equilibrio dinámico de la mezcla. La velocidad a la que el metal pierde electrones y se oxida es una reacción anódica, que es exactamente igual a la velocidad a la que las especies de la solución capturan esos electrones, que es la reacción catódica. Dado que el equipo potenciostato solo actúa en un multímetro de alta impedancia, el OCP es una técnica no destructiva. Al registrar el voltaje en función del tiempo, E versus tiempo, la interpretación lógica es inmediata. Si el voltaje sube hacia valores más positivos, nobles, el metal está generando una capa de óxido protectora. Se está pasivando. Si el voltaje cae hacia valores más negativos activos, la película protectora se disuelve o se rompe y el metal se corroe libremente. En el ejemplo práctico 1 tenemos que en electrocatalizadores de alta densidad de corriente, el pH interfacial en la superficie del electrodo puede diferir drásticamente del pH del electrolito a granel, debido a que el consumo o generación de protones durante una reacción. Medir este parámetro es esencial para entender la eficiencia y selectividad de procesos como la evolución del hidrógeno. El estudio de SAUB 2024, Joule, propone una metodología basada en el decaimiento potencial del circuito abierto, que aprovecha la sensibilidad del par redox al detener la electrosis. El OCP refleja directamente la actividad protónica local, permitiendo cuantificar el swing y del pH interfacial. Tenemos las gráficas, que las primeras son de OCP versus tiempo, que son la figura 1 y 2AC. Muestran una descarga capacitiva rápida, menor que 100 metros sobre segundo, seguida de una relajación lenta. La desviación de potencial respecto al RH se traduce en un pH delta interfacial. Comparación de electrolitos en la figura 3A y 2B. En H2SO4 no se observa ningún swing significativo. En NaClO4 concentrado, el swing alcanza hasta 13 unidades de pH, demostrando que el efecto de los cationes alcalinos en el transporte protónico. Las gráficas muestran cómo el OCP Decay Transient permiten preparar la descarga capacitiva de la señal electroquímica real y cuantificar el pH interfacial, validando experimentalmente que puede variar entre 2 y 13 unidades según las condiciones. Pasemos a la segunda técnica, que es la de curvas de polarización potenciodinámica. Si el OCP es observar el sistema de reposo, la polarización potenciodinámica equivale a someter el material a una prueba de esfuerzo. Imaginemos que estiramos un material mecánicamente hasta deformarlo o romperlo, y aquí es cuando hacemos lo mismo, pero aplicado a una fuerza eléctrica. Técnicamente, esta es una técnica cinética fuera del equilibrio y destructiva, como expone Barr y Faulkner. En el capítulo 3, el potenciostato fuerza al potencial del electrodo de trabajo a cambiar linealmente en el tiempo a una velocidad de barrido constante. Esto es igual a velocidad es igual a distancia por equilibrio entre distancia por tiempo. Esto nos daría, por ejemplo, que es igual a 1 metro por voltio sobre segundo, mientras mide la densidad de corriente resultante. Este es igual, la densidad de corriente es igual a la corriente entre área. La variable que impulsa este proceso es el sobrepotencial, representado por N, que está definido como la diferencia entre el potencial aplicado E y el potencial en reposo, E con su índice OCP. Si aplicamos sobrepotenciales positivos, esto quiere decir que N es mayor a 0,
Forzamos la reacción anódica, óxido del metal. Si aplicamos sobre potenciales negativos, N es menor que 0, promovemos la reacción catódica, reducción de especies en la solución. La respuesta de corriente responde a la ecuación de Blücher-Brodmann. Cuando el sobrepotencial es mayor al número absoluto de n, que sigue siendo mayor a 50 milivoltios, la ecuación se simplifica en el gráfico semilogarítmico de E versus logaritmo del valor absoluto de I, que es densidad de corriente. En este ejemplo podemos ver que la curva de polarización muestra cómo cambia la corriente de un electrodo al variar su potencial. En el OCP el sistema está en equilibrio, es decir que las reacciones anódicas y catódicas ocurren a la misma velocidad sin una corriente neta. Al aumentar el potencial, el metal entra en la región activa, donde se disuelve y la corriente crece exponencialmente según la ecuación de Bottle-Brodmann. Si el potencial sigue aumentando, se forma una capa pasiva que se reduce en la corriente, protegiendo el metal. Finalmente, en la meseta de la corriente límite, la reacción se controla por una difusión, que es la velocidad que depende del transporte de especie hacia el electrodo, no solo del potencial. En conjunto, esta curva describe una transición entre el equilibrio de la corrosión activa, luego de la pasivación, y por último, también habla del régimen de difusión, que pues habla más sobre la termodinámica y cinética de este tipo de procesos electroquímicos. En el artículo ATS-MG5, las mediciones de polarización anódica potenciodinámica trata sobre la aplicación de un método estándar para evaluar la corrosión del acero inoxidable de tipo 430 en medio ácido. Más que un ensayo de materiales, este procedimiento se utiliza como referencia para verificar la precisión de equipos electroquímicos y asegurar que cumplan con las normas internacionales. En el estudio se sumergió un disco de acero inoxidable 430 en ácido sulfúrico 1N, utilizando el contraelectrodo de platino y un contraelectrodo de referencia, plata y cloruro de plata. Se realizó un barrido de potencial del OCP hasta 1.63 voltios, registrando una respuesta de corriente en material. En la figura 1 se muestra una relación directa entre corriente de potencial aplicado, evidenciando el inicio de corrosión y el punto de pasivación. En la figura 2 se transforman los datos para distinguir una claridad con diferentes regiones electroquímicas. En la figura 3 localizamos regiones resaltadas en 4 zonas. La región activa, que es un aumento de corriente por oxidación; la región pasiva, una corriente estable gracias a la formación de una partícula protectora; la región transpasiva, que es una ruptura de capa pasiva y nuevo incremento de corriente; la región de pasividad secundaria, que es la corriente casi constante. El artículo demuestra cómo las curvas de polarización potenciodinámica permiten analizar el comportamiento del acero inoxidable en un medio ácido, identificando regiones de corrosión de pasivación. Las gráficas son esenciales para interpretar el fenómeno para validar la confiabilidad de los productos. La EIS es una técnica que estudia el comportamiento de un sistema electroquímico cuando se le aplica una señal eléctrica alterna de baja amplitud y distintas frecuencias. Su fundamento está en analizar cómo una interfaz de electrodo-electrolito responde a estas perturbaciones y descompone una respuesta en componentes resistivos, capacitivos y difusivos. Este también mide la capacitancia de la doble capa eléctrica que hemos mencionado anteriormente, la resistencia de transferencia de carga, la impedancia de Walburg, que refleja los procesos de difusión de especies químicas hacia el electrodo. También en esta parte de aplicaciones se puede hablar que se dedica al estudio de corrosión y recubrimientos protectores, así como el estudio de la doble capa electrónica, como mencioné anteriormente, baterías y supercapacitores que sirven para el diagnóstico de eficiencia, carga, por lo tanto descarga, de resistencia interna y de envejecimiento. También para los electrocatalizadores, que determinan la actividad y estabilidad en reacciones de óxido de reducción o redox. Estamos en esta curva de polarización que tiene un fundamento electroquímico demasiado claro, que solamente responde como un electrodo reacciona cuando se aplica un potencial externo y cómo cambia la densidad de corriente en función de su potencial. Primero observamos el OCP, que es el punto donde no se aplica ni corriente externa y el electrodo está en equilibrio dinámico, es decir que la velocidad de oxidación
el ánodo es igual a la velocidad de reducción, el cátodo. También notamos una región activa, donde al aplicar el sobrepotencial positivo se favorece una reacción anódica, es decir, una oxidación del metal. La corriente aumenta exponencialmente según la ecuación de Butler-Warner y el metal se disuelve libremente, es decir, ocurre una corrosión activa. Posteriormente, hallamos una región pasiva, donde a cierto potencial el metal forma una película protectora, es decir, que crea un recubrimiento. La corriente disminuye o se estabiliza porque la capa más pasiva bloquea los sitios activos, es decir, que forma una capa de óxido. Y luego tenemos la meseta de corriente límite. En potencias más altas, la reacción ya no depende del potencial aplicado, sino del transporte de especies o lo que es llamado difusión. Se alcanza una corriente de límite de difusión donde la velocidad está controlada por la llegada de reactivos del electrodo. Notamos que esta figura es o refleja mejor una curva de transición de un electrodo desde el equilibrio del OCP y pasa por una corrosión activa, luego pasa por pasivación y al final llega a un régimen controlado por la difusión. Ahora se explicará lo que es un diagrama de Nyquist. Es una representación gráfica de la impedancia electroquímica, donde se coloca la parte real, Z', en el eje X, y la parte imaginaria en -Z'B' en el eje Y, que permite visualizar cómo corresponde un sistema electroquímico a distintas frecuencias para extraer parámetros clave como lo son la resistencia del electrolito, la transferencia de carga y la difusión. En este diagrama podemos observar muchas cosas. En el eje horizontal se representa la frecuencia en escala logarítmica. En el eje vertical izquierdo muestra una magnitud de impedancia, que es Z absoluta, también en escala logarítmica. En el eje vertical derecho indica un ángulo en fase de grados. Se observan dos regiones también. A bajas frecuencias, la impedancia tiende a tener un valor cercano a R con subíndice 0 y más R con subíndice P. A las altas frecuencias, la impedancia también se aproxima a R igual a 0. La pendiente marcada corresponde al comportamiento capacitivo del sistema donde el condensador domina la fuerza. También podemos ver el diagrama de Nyquist abajo, que es el eje horizontal Z', que representa la parte real de la impedancia, el eje vertical Z'B', que representa una parte imaginaria. Observamos también una curva semicircular que es típica de un circuito con resistencia paralelo con un capacitor. El punto máximo del semicírculo también está asociado a la frecuencia característica, que depende de la capacidad de la doble capa, C subíndice de L y la resistencia de polarización, R con subíndice P. Y también se puede notar que a bajas frecuencias domina la resistencia total. A altas frecuencias solo queda la resistencia interna, y el capacitor introduce un cambio de fase y genera un semicírculo en el plano complejo. La aplicación explica los principios básicos de la EIS y se centra como en un sistema de una señal sinusoidal de baja amplitud, aplicada en un sistema electroquímico que permite medir la respuesta en corriente y a partir de ella calcular la impedancia como una magnitud compleja dependiente de la frecuencia. El documento introduce las formas más comunes de representar los datos, Nyquist y Bode, además de la utilidad de los equipos. El ejemplo práctico nace de que imaginemos cómo se aplica un EIS a un electrodo metálico y un electrodo simple. Se introduce una señal sinusoidal de baja amplitud, se mide la corriente resultante y se observa el desfase respecto al potencial aplicado. Los datos se transforman en impedancia y se grafican en distintas presentaciones. La gráfica 1 y 2 muestra cómo la corriente alterna se desplaza respecto al potencial alterno aplicado, debido a que es una curva de la señal aplicada con la respuesta. En la figura 3 encontramos el diagrama de Nyquist, que se observan circunferencias que presentan procesos como resistencia de transferencia de carga y capacitancia de doble carga. En la figura 4 tenemos a Bode, que permite identificar constantes de tiempo y distinguir los fenómenos rápidos, capacitivos y difusivos. Este ejemplo muestra que aplicar las EIS a las curvas de Nyquist y Bode son esenciales para interpretar los procesos electroquímicos. En conclusión, los tres métodos se complementan
El OCP define el punto de partida, el EIS descompone los procesos internos y las curvas que permiten visualizar, cuantificar la dinámica electroquímica. Así se obtiene una visión general que facilita la interpretación de mecanismos de transporte y de reacción.